Muy buenos días, chicos, señoritas, muy buenos días, ya andamos por aquí. Hola, profe, buen día. Buenos días, Aranza, buenos días. Vamos a comenzar la clase. Les paso lista y acaba de entrar el compañero Brian, les paso lista y ya comenzamos clase, con la clase como tal. A ver, aquí está la lista de este lado. Ajá. Entonces empezamos con Brian. Bueno, Brian ya llegó. Por ahí si nos escucha, Brian. Hoy necesitamos que funcionen sus micrófonos, ¿eh? Y necesitamos que participen. Y dice por ahí, y dice, profe, tengo una duda con la tarea. ¿Cuál es la duda? Dime. Buenos días, profe. Bueno, Buenos días. cuando estaba haciendo mis tareas, vi que en el temario pues decía 3.1, 3.2 y así, ¿no? Hasta el 3.5. Pero en el tema, bueno, en el bloque 3, en el apartado 3, venía como revueltos. Venían temas 3.1 y luego 2.1 y luego 2.2 y luego 3.4 y así, ¿no? Entonces me Sí. confundí un poco, profe. Pero yo los hice, o sea, los tuve que borrar y volver a repetir y los hice como del 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 y 3.5, pero no sé si estoy bien o estoy mal. Por eso le entregué ayer, porque le digo, ya los tenía así 3.1 y luego 2.2 y así, ¿no? Pero después no terminé de leer y dije, pues, supongo que todos los que están correctos son los 3 punto y pico. Acuérdate, Brian, acuérdate que habíamos dicho que que se ajustaba el programa de estudios, por eso está así. Si te fijas aquí el 2 también estaba igual, ¿no? Aquí mira, 2.3. Entonces, los temas originales están en el orden que tienen los números que traen los temas. Pero para fines prácticos los ajustamos a este orden nuevo porque cada tema conecta con el otro. Si no hago esto, vamos a ver repeticiones de los temas. Acuérdate que lo dijimos en el principio. Entonces, mira, no importa los números que hayas puesto al final en la tarea. O sea, los números no me, el orden de los temas no, el orden del número del tema, más bien, no es trascendente, al final de cuentas. Lo que interesa es que hayas tomado las, los temas como tal, ¿no? Sí, que primero cheques lo de procesos, la habilidad del pensamiento, procesos del pensamiento, etcétera, etcétera. Y así, para que con base en eso hagas tu tarea. ¿Sí? Entonces, no, por los números de los temas, ni te preocupes, ¿vale? ¿Sí queda? Sí, profe. Órale, sale. Igual las tareas hubo alguien que me preguntó, no recuerdo si fue de este grupo, pero por si acaso alguien me preguntó que no tiene indicaciones de la tarea. No, pues no tiene indicaciones, no tiene, porque la tarea tiene una sola indicación, es un mapa conceptual o un esquema de los materiales que vienen en cada uno de nuestros. Sí, mira, aquí está tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, por cada uno de estos temas es un mapa conceptual, ¿sale? No mapa mental, solo mapa conceptual, ¿sale? Entonces, entonces si no les dejo indicación en alguna tarea en los siguientes temas, pues no se preocupen, no se saben ya que tiene que ser lo mismo. Bueno, entonces, continúo, no, pasando lista. Dice Jessica Caro, anda por ahí. Presente. Gracias. Les digo, ahorita recuerden que su micrófono tiene que funcionar porque tenemos que hacer mucha participación. Estamos acá y luego Ángeles Carrillo. Presente. Gracias, Ángeles. Carla Castolo. Ah, ya la Presente, vi. profe. Gracias, Isabel Sedazo. Presente. Gracias. Daniela Fernández. Ah, que a lo mejor ya no anda con nosotros. Ya me acuerdo. Annette Michel. Presente. Ay, fíjense lo que yo vi. Tengo la pestaña de participantes y vi cómo se movió el nombre de Annette. Se quitó. Y luego, después de un segundo y medio, no sé, se escuchó el presente.
Entonces, denle un lapso de tiempo a esta cosa para agarrar. Yo sé que hay como que un retraso entre el audio y lo que ocurre. Es más, yo sé que si aquí donde estoy yo en este momento, tuviéramos nuestro reloj sincronizado a las 9:39 de la mañana con 10 segundos, por ejemplo, yo hablo y digo 9:39 con 10 segundos y ustedes lo escuchan a las 9:39 con 12 segundos o con 13 a veces, ¿no? Hay un pequeño retraso. Bueno, Eladio no anda por ahí. Eladio no está. Clara López. Presente, profe. Gracias, Clara. Jessica Lozano. Presente. Gracias, Jessica. Luego, Vanessa Guadalupe. Creo que ya no anda por aquí. Bueno. Alex. Presente. Alex no. Gracias, Presente. Alex. Aranza Suárez. Presente, profe. Gracias. Claudia Angélica. Presente. Gracias, Claudia. Marjorie. Marjorie. ¿Dónde está? Marjorie no la veo. Bueno. Wendy Ortega. Presente. Gracias, Wendy. Mariana Gabriela. Presente. Gracias, Mariana. Gerardo. Presente, profesor. Ahí está, ya lo vimos. Le pone un 0 a su nombre para que aparezca hasta arriba. Perfecto. Bueno, pues ya andamos por aquí, ya andan por aquí todos los que están. Antes de comenzar, quiero pedirles un gran favor. Quiero pedirles un gran favor. Bueno, no es por mí, es por un antiguo alumno que me mandó esto que están viendo. Eso que ya están viendo. Es un formulario de Google en el que está haciendo una investigación sobre la inclusión financiera en jóvenes universitarios. Entonces, si me hicieran un favor, les podría compartir el enlace de este formulario y más adelante cuando tengan un ratito, ¿lo podrán contestar? No les toma más de 5 minutos, espero. Entonces, les puedo mandar el formulario y lo pueden contestar. Se los mando ahí en el chat. Al ratito también, si no, les mando Muchas gracias, me pone ahí Anet. Entonces, es jóvenes universitarios y si tienen la oportunidad, si conocen algún otro compañero que esté estudiando en la universidad, aunque no sean un líder en otro lado o algún amigo, algún conocido, pues si se lo pueden enviar, les agradecería mucho, ¿vale? Para que bueno, pues les agradezco mucho, ahí se los dejo, se los mando al ratito en mensaje por si se nos olvida o algo, para que lo puedan, ay, el gallo, para que lo puedan contestar, ¿no? Si me hacen favor. Bueno, ahora sí. Ahí postéenlo en su Facebook, ¿no? Que entre más gente lo conteste, mejor. Bueno, entonces ahora sí, les decía, vamos ya con la clase y quiero que me recuerden, acuérdense, que veíamos la clase pasada, díganme, a ver, Esmeralda, ¿no? ¿Está por ahí Esmeralda? Dígame, ¿qué veíamos la clase pasada de Esmeralda? Aquí la ayudamos, mire. Ahí está, ya le ayudamos. Pero ¿hasta dónde nos quedábamos del tema? Seguimos viendo lo que son las toma de decisiones, las etapas que son, y también en la filosofía para niños.
Ajá, ya empezábamos a ver eso, exactamente. Gracias, Esmeralda. Con eso es suficiente, con eso arrancamos, acuérdense. Ya habíamos visto la toma de decisiones, ya habíamos visto todo esto, vamos a avanzarlo un poquito. Los tipos de decisiones, ya habíamos visto las estratégicas, tácticas y operativas, el método para tomar decisiones y la racionalización, ¿no? Del hecho de tomar decisiones, ¿no? Algunos de los procesos mentales que implica, procesos mentales que ya revisamos en algún momento, ¿no? Al principio de la clase, ¿vale? Luego entonces empezábamos a ver esta parte de la filosofía para niños y veíamos que este señor, este viejito que está ahí sentado, que ya falleció, falleció hace 11 años, en 2010, en 2010, Matthew Lipman, ¿vale? Propone que los niños, si les enseñamos a pensar como filósofos, deberían de tener más acercamiento a la realidad, ser más críticos, ser más sociables, ser más amables, tener más valores, etcétera, 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 ¿sale? Porque no es una enseñanza nada más de decirles estas cosas, esto se hace así y solo así, sino que él se pregunte cómo se hacen las cosas para indagar, para averiguar, para buscar más allá, ¿verdad? Entonces, dice que los niños son naturalmente filósofos, o sea, naturalmente filosofan, o sea, buscan hacer filosofía, o sea, preguntarse sobre todo. O sea, los niños preguntan y se hacen preguntas sobre todo, ¿vale? Y al final de cuentas, pues lo que haces es presentarles filosofía en miniaturas a los niños, ¿no? ¿Qué es un filósofo, no? La filosofía se supone que se preocupa sobre el conocimiento de la realidad, ¿no? La filosofía se trata de hacerse preguntas y al tratar de responderlas, encontrar más preguntas. Y he ahí el truco del método de Matthew Lipman, ¿sale? Los niños de por sí son grandes pensadores porque en su afán de conocer y preguntarse las cosas, es natural tener esta característica que tiene y mantiene una capacidad de asombro. Quiero marcar la característica, pero no me pinta a mí. No, no, se quedó sin tinta el zoom, entonces no pinta. Quiero mover esta cosa. Bueno, la sorpresa, lo que es la capacidad de asombro. Ahí está, ya se quedó quieto. Ya lo tengo. Esto, tanto parece cuadrito. Ahí está, ya apareció. Somos nosotros los adultos quienes vamos perdiendo y ya empiécense a incluir, chicos. Si ustedes siguen por el camino que van, en algunos aspectos, claro, no en todos, pero hay muchos aspectos que a lo mejor cuando te preguntan algo, te das a la simpleza de responder porque así es, porque así son las cosas. Bueno, ¿qué se puede hacer? Si empiezas a contestar así, quiere decir que empiezas a contestar como un adulto cualquiera. Y no está mal ser adulto, está mal ser ese adulto cualquiera del que hablo. Porque un adulto así, cualquiera, deja de preguntarse, deja de sorprenderse, deja de buscar más, ¿sale? Y acepta las cosas tal cual son. Cuando ustedes decidieron estudiar Derecho, sobre todo los que decidieron estudiar Derecho, cuando ustedes deciden estudiar Administración también, estudian bajo la premisa de querer cambiar algo, estudian bajo la premisa de que quieren algo más, ¿sale? De que hay algo que ustedes pueden hacer respecto a las cosas. En nuestras carreras, les decía yo hace rato a sus compañeras de pedagogía, en las carreras de sociales y en las carreras humanas, ¿sale? Las carreras que trabajan con personas, normalmente hay un momento en el que tú te preguntas qué vas a hacer y qué vas a hacer y con base en eso te das cuenta que hay algo que puedes o deseas mover, cambiar, mejorar. Y eso es lo que hasta el fondo, hasta el fondo te motiva a estudiar lo que estás estudiando en este momento. Para las compañeras de pedagogía, bueno, trabajar y enseñar, para ustedes ayudar a las personas o buscar ese cambio, ¿no? De alguna manera, ¿no? Hay algo ahí en el fondo, díganme si es verdad o si no es cierto. Levante la mano el que diga que no es cierto, ¿sí? Entonces tú me dices, yo estoy estudiando Derecho por el dinero, bueno, pues serás tú y está bien, también es válido. Pero muchos de nosotros empezamos a estudiar para trabajar con personas porque queremos hacer algo por y con las personas, ¿vale? Entonces, un adulto cualquiera, como lo decía yo, pues es ese adulto que ya no busca eso, que ya lo hace por puro dinero, por puro ganar, por puro tener, ¿no? Sin valores, sin nada, sin ética, ¿sí? Y ahí no los incluyo a ustedes todavía. Esperemos, y la intención de este curso también es enseñarles herramientas para que no lleguen a ese precipicio, para que no lleguen a ese punto.
¿Sale? Ahora, continuando. La palabra filosofía, bueno, puede parecer muy grande para esto, pero pues cualquiera puede hacer filosofía. Nosotros ya en muchos casos ya nos enseñaron a no hacerlo, ¿no? Nos ceñimos a las reglas, nos ceñimos a lo que debería o debe de ser, y basados en eso, empezamos a vivir de una manera simple, pero, ¿cómo decirlo? Como dormida, ¿no? Ya no buscamos ver más allá. Sí, entonces, si nosotros aprendemos a preguntarnos y a interrogar sobre todas las cosas que vivimos, hacemos, pensamos, somos, estamos, etcétera, sí, poquito a poco vamos a ir despertando nuevamente esa capacidad infantil de asombro para ver y conseguir más cosas. ¿Sale? Van a ser mejores personas, mejores profesionistas, mejores abogados y administradores, mejores que los otros, ¿sí? Entonces, mejores que todos los demás, los que no lo hagan. ¿Sí? Ahora, la filosofía dice que surge a partir de formularse preguntas, esto ya lo dijimos. Entonces vamos a aprender con este método a formularnos preguntas más allá de las preguntas. Preguntar y preguntar y preguntar hasta que nos cansemos, ¿sale? Hay dos tipos de preguntas, preguntas abiertas y preguntas cerradas, para que entendamos esto. Las preguntas cerradas son las que normalmente hacemos, a las que estamos más acostumbrados. Incluso preguntamos así a las personas. Tú le preguntas a tu pareja, oye, ¿por qué? ¿Por qué me fuiste infiel? ¿Acaso él o ella te da algo que yo no te doy? ¿Acaso estás mal de la cabeza? Esa es una pregunta cerrada, porque solamente te puede contestar una sola cosa. O te contesta que sí, o te contesta que no, o te contesta que está mal de la cabeza, o te contesta que no. ¿Sale? ¿Por qué hiciste esto? ¿Acaso no te doy lo que tú necesitas? ¿Sí o no? Bueno, esa es una pregunta cerrada. ¿Sale? Ejemplo, 2 más 2, solo hay una respuesta. La capital de Austria, solo hay una respuesta. ¿Quién descubre América? Esa es una sola respuesta. ¿Qué has comido hoy en la escuela? Esa es una sola respuesta. Y esta es la que nos preguntan, a lo mejor, tipos de preguntas como esta, o preguntas con esta estructura, son las que muchas veces nos preguntan en casa. Estamos acostumbrados a estas preguntas que nos hacen nuestros papás, nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros compañeros, nuestra pareja. ¿Qué hiciste hoy? ¿Sale? Solamente puedes contestar esta cosa. No es lo mismo que preguntar, por ejemplo, ¿cómo te fue hoy? Aunque también volvemos nuestra respuesta en algo tan simple como decir bien, ¿sí? 2, ¿sale? Más o, ¿sí? X, ¿sí? Entonces, si nosotros respondemos así y no vemos más allá, si un día de verdad te preguntaras, bueno, ¿cómo me fue hoy? ¿Cómo calificaría mi día y cómo lo explicaría a mis papás, a mis hermanos, a mí mismo? ¿Sale? Podemos responder, ¿sale? Más allá, ¿sale? Entonces, son estas preguntas cerradas son las que todos podemos responder de una forma correcta o incorrecta y las que normalmente te hacen en la escuela, ¿no? Estas son las preguntas de tu examen, las preguntas del conocimiento, ¿sí? Ahora, vamos a la siguiente, no es que no cambie. Ok, las preguntas abiertas las tenemos que pensar. Esa es la dificultad que tienen, ¿sí? No se tiene, por ejemplo, ¿de dónde vienen los niños? ¿De dónde vienen? Mamá, ¿de dónde vienen los niños? ¿Dónde se acaba el mundo? ¿Y por qué se podría acabar el mundo? ¿A dónde vamos cuando morimos? ¿Se han puesto a preguntar esto? ¿Por qué te estás tan enfadado? ¿Por qué estás tan enojado? ¿Lo has contestado? ¿Qué puedo hacer para que te sientas mejor? Los payasos también se enfadarían. Esas son preguntas para niños, ¿no? Las preguntas abiertas inducen a la reflexión y al pensamiento crítico, pues ese es nuestro tema central, ¿no? Nuestra materia. Y esto es importante porque cada vez más se ve más claramente la importancia de que nos formulemos este tipo de preguntas, que es lo que estudia la filosofía, más que buscar responder preguntas que alguien más ya respondió. Entonces, si tú vas a responder preguntas que alguien más ya respondió, no, ni siquiera tendría caso que te las preguntaras, ¿no? ¿Qué sentido tiene responder lo que ya está escrito? Si la cosa sería encontrar cosas nuevas, ¿no? Lo mejor aquí sería encontrar cosas nuevas, encontrar nuevos métodos, nuevos modelos, nuevos esquemas, nuevas formas de ver las cosas y la vida, ¿vale? Entonces, para esto sirve este método que desarrolla el filósofo Matthew Lipman. Permítanme, borramos. Continuamos. Ok. Entonces, la reflexión conjunta entre los padres e hijos, porque es la primera invitación que hace el método Lipman,
a partir de preguntas abiertas, ¿sí? Que formulen ellos mismos, es una manera para iniciarse en esta cosa de la filosofía, aprender a pensar y estimular el pensamiento crítico en niños y en niñas. ¿Vale? Entonces, ¿ustedes saben hacerse preguntas? Yo les pregunto, ¿saben hacerse preguntas? Levante la mano el que diga, yo me sé hacer preguntas así, preguntas abiertas. Yo me sé hacer los dos tipos de preguntas, pero también sé hacerme preguntas abiertas. A ver, chicos, díganme. Si no, o si todavía tienen duda o no han pensado bien cómo contestar, qué contestar, ahorita vamos a hacer un ejercicio para hacernos preguntas. Bueno, filosofía, a final de cuentas, es el amor al conocimiento. Hacer filosofía en la escuela no es estudiar filosofía, pues, porque puede ser un elemento únicamente que te ayude a mantener el espíritu de aprendizaje. Un niño debe de estar, y ustedes también, en actitud ingenua, ¿sale? La actitud ingenua del filósofo, que es la contraria a la actitud de las personas que dicen que ya saben. Y esto lo enseñaba un filósofo, el primero de los grandes maestros de Grecia. ¿Alguien sabe cómo se llama? ¿Cuál fue el primer gran filósofo en Grecia? Porque antes de él hubo pensadores que no son considerados del todo como filósofos. Aquel que decía esta frase, lo deben de haber estudiado, de estudiantes de derecho deben de saber quién es. Aquel que decía, yo solo sé que no sé nada. Acuérdense, ¿quién decía esa frase? Jessica, ¿se acuerda quién la decía? Brian, ¿se acordará? ¿Quién más? ¿Quién más? A ver, ¿quién no, luego no? Platón. No, uno antes. El maestro de Platón. El primero fue, Aristóteles. ese fue después de Platón. Sócrates, maestro de Platón, y Platón fue maestro de Aristóteles. ¿Vale? Así va en ese orden. Sócrates decía, yo solo sé que no sé nada. Sócrates era conocido por ser el aguijón, ándale, Claudia sí lo puso en el chat, Sócrates. Perfecto, gracias, Claudia. Eh, el aguijón, no, ¿cómo se llama? El moscardón. O sea, una especie de abejorro que se la pasaba muele y muele, molesta y molesta a todos los ciudadanos de Atenas, ¿sale? Tanto fue así que les cayó gordo a todos, les cayó gordo a todo mundo en Atenas, que lo apresaron y lo obligaron a suicidarse. O sea, ya los tenía hartos, de verdad. Entonces Sócrates lo que hacía era hacerles preguntas a toda la gente, colocándose en esa actitud de no saber, ¿sale? Nosotros hacemos la mayoría de veces lo contrario, pensamos que sabemos tanto, ¿no? Y las personas que piensan que más saben, pues termina siendo al contrario, ¿no? Entonces, conocemos de Sócrates por su discípulo, por Platón, que fue el que escribió sus diálogos donde platicaba de él, pero propiamente Sócrates nunca escribió nada, ¿verdad? Bueno, ahora sí, vamos a ver qué tenemos por aquí. Adelante, arriba y adelante. La filosofía para niños puede crear espíritu de investigación desde la contrastación de que no sabemos y queremos saber, ¿sale? O sea, se supone que si nos asumimos como ignorantes, vamos a buscar saber, ¿sale? Aunque sepamos poco, si nos hacemos una pregunta, nos quedamos nuevamente en la posición de ignorante. De hecho, según este programa, se proponen clases de filosofía en las que los protagonistas son los mismos alumnos, no un temario lleno de contenidos, porque lo que se pretende es desvelarles, el gusto por la investigación colectiva, ¿vale? ¿Qué pasa si yo a ustedes les digo, a ver, ¿qué dice el artículo 3º constitucional? Pues ya se lo saben, ¿no? Pero si yo les pregunto, ¿qué opinas del artículo 3º constitucional? ¿Sí? ¿Es aplicable en todo el mundo? ¿Sale? ¿Es aplicable de verdad en México? ¿Sí? No es lo mismo, ¿verdad? A que yo te pregunte solamente qué dice el artículo 3º. ¿Sí? Entonces, se hace filosofía en el aula para intentar que los alumnos, todos y cada uno, se conviertan en personas razonables, ciudadanas participativos, que se formen de opiniones basadas en criterios consistentes a través de estas preguntas y sepan afrontar los retos de la vida de forma creativa.
Primeramente, porque los niños tienen la capacidad de pensar, de preguntarse, interrogarse, indagar, ¿sale? Y además porque les va a ayudar a desarrollar esas habilidades en su vida adulta, ¿no? El dialogar, estas habilidades que voy a remarcar, miren, dialogar, llegar a consensos, ¿sí? Ustedes ahorita lo hacen, lo aprendieron a hacer de una u otra manera, cuestionar lo que damos por hecho, pero díganme si me equivoco. Hay veces en los que dialogando con una persona cuando ya no estamos de acuerdo, simplemente nos quedamos callados y ya no decimos nada, simplemente lo dejamos que se quede en su error o que se quede, dice, y a veces es válido cuando decimos yo no discuto con gente necia, sí, a veces es válido, pero hay veces que lo dejamos porque no sabemos cómo avanzar, cómo hacer más, ¿sí? Y no debería de ir por ahí, hay que llegar a un consenso, hay que cuestionarnos, hay que hacer más allá, ¿vale? Entonces, si tú entrenas esas habilidades desde pequeño, pues vas a tener una formación integral y más sólida para que cuando seas un adulto tengas buenas habilidades para la actividad laboral, en un caso, ¿vale? Por lo tanto, pues hay muchos beneficios de enseñar a filosofar a los niños. Ahorita ustedes pues ya no son niños, ¿no? Pero pues vamos a utilizar este método como tal, ¿vale? Vamos a utilizar este método como tal y vamos a hacer un pequeño ejercicio de cómo deberíamos de preguntarnos, ¿de acuerdo? Este pequeño ejercicio consiste en lo siguiente. A ver, eh, les voy a presentar una lectura, ¿sale? Les voy a presentar una lectura pequeña, pequeñita, ¿sale? Y pues todos van a tener que atender a las indicaciones que son que tienen que participar. Que si alguien no contesta, si ustedes ven que pasan 3 segundos y alguien no contesta, levanta la mano o abre tu micrófono y participa, ¿sale? ¿Por qué? Porque necesitamos que haya participación, pero también que sea organizada, ¿sale? Que sea por turnos. Pregunta si puedes participar, ¿sale? Entonces vamos a hacer este método sencillo, este método de forma práctica, ¿vale? Dudas, preguntas, comentarios, ¿sí queda claro? Entonces, la lectura es la siguiente. ¿Quién quiere leerla? 1, 2, 3 segundos. Alguien levante la mano, quien sea. No pasa nada. Adelante. Clara, adelante. Sí, ah, Ganó Clara. Gracias. sí, profe. Un grupo de leñadores estaba cortando árboles en un bosque diariamente sin parar. Cada jornada ellos se levantaban antes y se acostaban más tarde, y sin embargo cada vez cortaban menos árboles. Asumieron que su falta de eficacia se debía a que, sin duda, a medida que avanzaban en el interior del bosque, los árboles, por alguna razón desconocida, adquirían una mayor dureza. Uno, solo uno entre ellos cortaba más árboles que nadie, a pesar que ni era el que se acostaba más tarde ni el que se levantaba más temprano. Además, para mayor sorpresa de todos, todos los días desaparecía durante media hora. Entre sus compañeros circulaban todo tipo de teorías, desde que tenía suerte porque le tocaban los árboles más blandos hasta que era más fuerte de lo que parecía. Al final uno de ellos, en lugar de seguir haciendo juicios, decidió hacerle una pregunta para averiguar en qué invertía el tiempo en el que se ausentaba. La respuesta de tan evidente que era había sido obviada. Durante ese tiempo me dedico a afiliar mi hacha. Gracias. Gracias, Clara. Entonces, todos escuchamos esta lectura, ¿verdad? Y todos fuimos siguiéndola, o sea, fuimos siguiendo la lectura. Tiene ahí, tiene ahí una pequeña reflexión. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora con esta lectura? Quiero preguntarles primero, ¿hay alguna duda de lo que dice la lectura? ¿Hay algo que no se haya entendido? ¿Alguna palabra que desconozcas? ¿Algo que quieras volver a leer o a repetir? Me dicen que no, seguimos adelante.
Ok. Bueno, nadie me dice si hay dudas, entonces vamos a seguir, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a hacer el método, vamos a aplicar el método Lippmann. Quiero que por favor, cada uno de ustedes, porque les voy a ir preguntando a cada uno, ahora sí a cada uno, ¿sale? Piense, ¿sale? En elaborar una pregunta que surja del texto que tenemos aquí, del texto que leímos de los leñadores. Quiero que por favor piensen, ahí se los vuelvo a colocar, piensen algo que se puedan preguntar, pero con las siguientes características. La pregunta no debe de ser cerrada, como vimos hace un momento. La pregunta debe de ser una pregunta abierta, ajá, que sea de forma clara, ¿sale? O sea, que esté bien explicada, ¿sale? Que la puedan entender más personas que nada más tú. Y por último, que sea en forma positiva, ¿sale? ¿A qué me refiero con en forma positiva? ¿Sí? Que evites hacer preguntas que tengan el formato de no. O sea, ¿no será que los leñadores, o sea, esa es una pregunta en forma negativa, por poner un ejemplo, ¿sale? Una pregunta, y además, que sea una pregunta, aparte de todo esto, ¿sale? Que tenga esta característica, que no sea posible de responder volviendo a leer, ¿sale? Que no le respondas volviendo a leer, ¿sí? Si tú puedes responder tu pregunta volviendo a leer, es como si me hicieras una pregunta de cuestionario, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que hacía el leñador que cortaba más árboles? Bueno, vuelves a leer, bueno, pues afilaba su hacha. Eso no, no vale, ¿sale? Piensen en una pregunta. Tienen, ¿qué será? Un minuto, ¿no? Un minuto. O 2 minutos, vamos a ver. Lo que vamos a hacer es que mientras ya pueden empezar a escribirla, ¿no? Escríbanla en un papelito, en alguna parte. Aquí tenemos un mensajito. Dice, Brian ya me pone aquí una pregunta. Ahora, esta pregunta que tú me pones, Brian, mientras escriban los demás, ya, escriban su pregunta. Es abierta, ¿sale? Pero, por ejemplo, a quién se le dirige la pregunta? No, no es tan clara como debería de ser. ¿Sí? ¿A quién refieres o a quién diriges la pregunta? Porque estás usando el cómo se te ocurrió. Una pregunta, ¿Sí? Dime, Aranza. la pregunta nos vamos a escribir en la pantalla o en el chat privado. Yo, las pueden escribir en el chat y ahorita yo las copio a la pantalla. Ok, gracias, profe. ¿Sí? O en su caso me las pueden dictar, pero pues escríbanlas. Anótenlas en un papelito primero y ya cuando las tengan así como que vuélvanlas a leer. Por ejemplo, Brian, por poner un ejemplo, nos pone una pregunta que dice, ¿cómo se te ocurrió esa idea? Aquí le digo, ¿es una pregunta abierta? Bien, ya, cumplió con ese criterio. Pero le falta un poquito más de definición a la hora de decir hacia quién va dirigida, ¿no? A quién le preguntas cómo se le ocurrió esa idea, ¿sale? Ahora, sí, la pregunta a lo mejor, yo entiendo, ya analizando un poquito más, que te refieres al leñador, sería que tú le preguntarías al leñador que cortaba más árboles, ¿no? ¿Cómo se te ocurrió? Ándale, ahí ya va mejorando. ¿Cómo se te ocurrió la idea de afilar tu hacha? Sí, esa es una pregunta, ya se entiende un poquito más hacia quién va dirigida, ya está más abierta, está en forma positiva y no la vas a responder leyendo el texto, porque para eso te tienes que poner en el lugar del leñador. Esa pregunta funciona mejor. ¿Vale? Ahora, Noé dice Aranza, en cada jornada ellos se levantaban antes. A ver, otra vez. No me queda bien claro. Ahorita las vamos a anotar y las vamos a ver rápidamente. Mucho voy a minimizar esta pantalla de PowerPoint.
porque lo que quiero es anotarlas. Ahorita sacamos. Sale, ya tienen sus... Ahorita revisamos las preguntas, ustedes no se preocupen. Aranza dice, en cada jornada ellos se levantaban antes. ¿Ellos quiénes, no? O sea, yo no entiendo a quiénes te refieres. Hay que ser un poquito más explícita, más clara. A los leñadores, profe. Ah, entonces podría ser, ¿no? Ahí tendrías que reestructurar tu pregunta. ¿Qué le deberías de poner a tu pregunta para que se entendiera eso que me acabas de decir? Pues le podría poner así como, ah, en cada jornada ellos se levantaban antes, y entre paréntesis los leñadores. Ok, podría ser. Sería la única manera en que lo podrías poner. Ujú. Porque se supone que si yo pongo signo de interrogación, esa pregunta es cerrada, ¿no? No tiene nada que ver con los signos de interrogación. La pregunta cerrada, de hecho tu pregunta es cerrada pese a todo, porque estás colocando una posibilidad de respuesta dentro de tu misma pregunta, ¿sí? Dices, en cada jornada ellos se levantaban antes. Si yo te contesto la pregunta, te puedo decir, sí, se levantaban antes, o también te puedo decir, no se levantaban antes. Ok. Entonces, a eso se refiere que es una pregunta cerrada. Trata de elaborar una pregunta más abierta. Sí, bro. Ujú. Vale, a ver. Sale, vayan poniendo sus preguntas en el chat, ya vayan poniendo sus preguntas en el chat para que las anotemos aquí. A ver, ya está el de Aranza y el de Brian. Ahora, Alex, ¿ya tiene su pregunta? ¿Qué preguntaría usted, Alex? ¿Qué Brian es? Es que Alex está hasta arriba. Ah, no, me falta Gerardo también. Gerardo y Alex, ¿ya tienen sus preguntas? Gerardo nos pone una pregunta. Ok, es una pregunta abierta. Nos pone la pregunta y la pregunta dice, ¿de qué sirve que afiles tu hacha? Propiamente no se puede contestar dentro del texto. Está bien, no lo contesta el leñador, solamente dice que lo hizo y le da como que continuidad a la historia, a la pregunta. ¿Sale? ¿De qué sirve que afile el hacha? Bien. Es ligeramente evidente la respuesta, pero no sabemos qué nos va a contestar el leñador, pese a todo, ¿no? O sea, sí, como que cumple un poquito más el criterio de elaboración de la pregunta. Recuerden que este criterio de elaboración de la pregunta tiene mucho que ver con el análisis que nosotros hacemos. Imagínense que le leyeran esta historia a un niño, ¿vale? Y este niño les va a hacer una pregunta sobre el texto. Un niño hace una pregunta que te parece que a ti te podría parecer hasta absurda, ¿no? Por ejemplo, eran buenos compañeros este es un ejemplo mío, ¿no? Eran buenos compañeros los leñadores, ¿sí? O sea, se llevaba bien con el otro leñador, ¿sí? Entonces, ¿sí? Aunque también esta pregunta que acabo de elaborar, pues viene en el sentido de sí o no. Sí, eran buenos compañeros. No, está mal mi pregunta, ¿no? O sea, un niño te puede hacer una pregunta todavía más amplia, ¿no? Este, ¿Cómo se llamaba el leñador, no? A lo mejor, ¿sí? Podríamos decir, aunque es una pregunta cerrada, es algo, ¿vale? Entonces, por poner un ejemplo, para que nos entendamos. Estoy saltándome algunos pasitos del método porque nada más lo estoy explicando de rápido, ¿eh? Pero Oiga, bueno, profe, una pregunta. dime, Entonces, Aranza. bueno, comparando con la de mi compañero, podría decir yo, ¿de qué sirve que me levante antes? No, porque eso también es, o sea, sí me la pueden contestar, ¿no? Sí, exactamente. Exactamente, te la pueden contestar. A lo mejor a veces hay que ampliar nada más el concepto o explicarlo un poquito mejor. Por ejemplo,
hace ratito en la pregunta que ponías de en cada jornada ellos se levantaban antes, podría ser quién, o sea, cuántos leñadores, no, eso también es errado. Los leñadores se levantaban antes en cada jornada, pero ahí ya no tienes que poner paréntesis, ¿no? Entonces ahí se está ampliando. Miren, por ejemplo, a ver, tenemos aquí, ¿sí me explico, Aranza? Sí, profe. Ok. Dice Michelle, nos pone aquí una pregunta. ¿Por qué uno de los leñadores decidió preguntarle su teoría de afilar su hacha a otro leñador? Ok, aquí ya vamos acercándonos más. Michelle, muy bien. La pregunta de Michelle en este caso, la voy a copiar y la voy a anotar para que veamos. Me paso a la siguiente pantalla. Ahí está. Y la pregunta de Michelle es la siguiente. ¿Por qué uno de los leñadores decidió preguntarle su teoría de afilar su hacha al otro leñador? No lo explica, ¿sí? Ahí la pregunta es automática. Si se fijan, hay una palabra clave en esta pregunta y es esta, la palabra para preguntar. ¿Por qué? Esmeralda nos pone otra pregunta, dice, ¿cómo le hacía la persona que cortaba más árboles? ¿Cómo le hacía? Entiendo la pregunta. ¿Te refieres, Esmeralda, al método? O sea, ¿qué pasos seguía? ¿Algo así? Y aquí también hablamos de del otro formato de pregunta, que es la palabra cómo. Cuando tú haces una pregunta con estos dos, cómo y por qué, haces más, la pregunta se vuelve abierta casi en automático, ¿vale? Entonces yo me pregunto más cosas sobre tu pregunta y ese es el truco aquí, ese es el truco, ¿sale? Ese es el truco. Este es de Esmeralda. ¿Alguien más que quiera poner su pregunta? A ver, ¿alguien más que quiera poner su pregunta? A ver, ya preguntamos a Gerardo. Alex, me falta su pregunta. Aranza nos puso una. Adelante, Jessica, dime. Profe, no sé si esté correcta mi pregunta, pero las respuestas que pueden dar mis compañeros me parece que van a ser muy interesantes. Y es, ¿tú enjuiciarías al leñador que corta más árboles y por qué lo harías? ¿Cómo? ¿Me lo repites, por favor? Sí, que si tú enjuiciarías al leñador como lo hicieron los demás leñadores, ¿y por qué lo harías? ¿Y por qué? ¿Enjuiciarías? ¿No? ¿Le interrogarías? ¿Le enjuiciarías? A ver, ahora, aquí lo siguiente que hay que preguntarnos en esto es, ¿enjuiciarías es la palabra más adecuada? Sí fue un enjuiciamiento, ustedes que están en esta índole del derecho, sí queda esa palabra para describir lo que trata de decir Jessica. Aquí Claudia nos pone otra pregunta en este sentido. Claudia nos pone la pregunta, ¿cuál es el objetivo de cortar los árboles? Okay, ¿cuál qué propósito tiene? ¿Para qué están cortándolos? O sea, ajá, entonces no nada, o sea, no te cuenta la historia para qué. No sabemos si están construyendo algo, ajá, algo así, ¿no? Sí, voy a poner la de Brian que me está faltando. Aquí está, que no lo había puesto. Ahí va. Ahí la puse doble. ¿Cómo se te ocurrió? No le estoy poniendo los signos de los acentos, pero va con acentos, ok. Y luego tenemos aquí la otra pregunta de Jessica Lozano. ¿Ustedes como llenadores creen que influye el grosor del árbol al cortarlo? Ok, también es una pregunta cerrada, pero bueno, no se puede contestar con el texto. A final de cuentas no la podemos contestar con el texto. A final de cuentas, esta pregunta, vamos a ver. Ajá, le preguntas algo sobre su actividad a los leñadores, a lo mejor te podrían dar una pregunta cerrada si no tienen ganas de contestarte una pregunta abierta. Eso ya es otra cuestión. Bueno, a ver, sé que faltan preguntas de varios de ustedes.
¿sí? De todas maneras, quiero que las desarrollen. Esas van a quedar en sus notas de clase. ¿Sale? Van a quedar en sus notas de clase las preguntas. Pero ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Quiero que uno de ustedes escoja una de las preguntas que están aquí. ¿Vale? Voy a borrar esto de aquí. Voy a separar. Estas no son preguntas. Eso lo omitimos. Las preguntas son todas las que están en fuera de, que no están encerradas. ¿Ah? ¿Sale? Ay, es que aquí está mi ventana de chat, por eso no estoy. Entonces, díganme, elijan una pregunta de las que, 1, 2, 3, 4, 5, de las 6 que tenemos acá. ¿Sale? ¿Cómo se te ocurrió la idea de afilar tu hacha? ¿Por qué uno de los leñadores decidió preguntarle su teoría de afilar su hacha al otro leñador? ¿Sale? Díganme, ¿qué pregunta eliges? Levanta tu mano. Alguien que participe, por favor, levante su mano. ¿Vale? Recuerden que la regla era que teníamos que participar. Y quiero que me diga qué pregunta eligió. Primero, ¿quién quiere participar? Adelante, primero Anet y luego Jessica. Adelante, Anet. La de por qué uno de los leñadores decidió preguntarle su teoría de afilar su hacha al otro leñador. Hacha, correcto. Ahora, con esa pregunta quiero que me digas, Anet. ¿Tú entiendes perfectamente o sientes que entiendes bien lo que está preguntando esa pregunta? O sea, ¿entiendes bien el sentido de la pregunta? Sí. Ok. Ahora, trata de pensar en una forma de responder esa pregunta, pero con otra pregunta. ¿Sale? Lo mismo vas a hacer tú, Jessica. ¿Sí? Si ya tienes tu pregunta, lo que quiero que hagan ahorita es traten de responder esa pregunta, pero no con una afirmación, no con una respuesta normal, sino elaborándose otra pregunta distinta. A ver si se puede. No, digo, sí se puede, o sea, pero a ver hasta dónde o cómo les va. Adelante, Anet. Yo lo respondería así. ¿Podría aplicar yo también esa misma técnica? Perdón. Me quedé silenciado el micrófono y no me di cuenta. Ok. Les decía, ahí está, se está respondiendo una pregunta con otra pregunta. Ahora, lo mismo tendría que hacer. Entonces, hay una pregunta aquí base, la que está aquí, dice, ¿por qué uno de los leñadores decidió preguntarle su teoría de afilar su hacha al otro? Y si se podría alguien aplicar la misma técnica. Es una respuesta a través de una pregunta. ¿Sale? Esto es lo que hacía Sócrates, que decíamos. Ahora, Jessica, tú tendrías que hacer lo mismo. Ya tienes más o menos la pregunta que quieres, que ibas a responder, no sé si sea la misma o sea otra, pero podrías darnos qué pregunta escogiste y la respuesta que más o menos plantearías en otra pregunta.
Sí, profe, de hecho es la misma porque se relacionaba mucho con la mía y decía que pues le preguntaba literalmente porque los demás leñadores lo estaban como que enjuiciando del Ujú. por qué lo hacía o cosas así. Entonces yo le iba a contestar con el de ¿harías lo mismo? ¿Harías lo mismo? Ok, claro, exactamente, harías lo mismo. Aunque ya es una pregunta cerrada, ¿sí? Ya sirve para dar respuesta a la otra. Harías lo mismo. Ahora, si seguimos en la secuencia de esta, podríamos preguntarnos sí, no, ¿por qué? ¿Te sería útil? ¿Te gustaría? ¿Te sentirías bien? ¿Te daría más resultados? ¿Ganarías más dinero? No lo sé. Muchas cosas que podríamos preguntarnos a partir de una sola idea. Bueno, este ejercicio, hasta acá lo vamos a detener, ¿sale? Y quiero que escuchen esto. Este ejercicio es solamente un arañazo a lo que es el método de Matthew-Lipman, ¿sale? Traté de simplificar todo un ejercicio que nos hubiese durado varias horas. Podríamos estar así durante horas y horas y horas con un solo texto, ¿sale? Y sería así de entretenido, sería así de interesante, ¿sale? Este ejercicio que les acabo de proponer es cómo se lleva a cabo este método, es de lo que se trata este método, no tanto para que ustedes lo apliquen en algún aspecto académico, o sea, que a ustedes les toque enseñar, si les toca enseñar en algún momento ser maestros de su carrera, pues adelante, pero también les invito mucho a que hagan este tipo de preguntas cuando estén en las situaciones de su carrera, cuando estén en las situaciones de analizar contextos, de analizar eventos, leyes, problemáticas de las personas, ¿sale? Muchas veces lo que hacemos es dar una respuesta rápida y no pensar más allá. Y el pensar más allá nos puede ayudar muchísimo. El hacernos más preguntas que respuestas nos puede ayudar muchísimo a encontrar más soluciones, ¿sale? Les digo, es un arañazo, no es nada del método, ¿sale? Pero pues quise mostrárselos para que tuviéramos más o menos la idea y la perspectiva de qué trata. Una persona que me diga, ¿qué se lleva el día de hoy? ¿Qué aprendió el día de hoy? Adelante, Jessica. Bueno, pues yo me llevo el saber que de una pregunta puedes sacar más preguntas y que todos lo vemos de una forma diferente y lo podemos resolver de diferentes maneras. Por eso es bueno verlo desde otra perspectiva. Así es. Eso también es el propósito de este tipo de ejercicios, ver las perspectivas de los demás. Así es como las vemos. Vimos muchas preguntas que plantearon varios de ustedes. Y seguramente si tú no pusiste tu pregunta, no te dio tiempo, no la terminaste o no la pusiste, sale, la contrastas con la que tú estabas tratando de elaborar y encuentras una visión diferente, ¿sale? Amplías tu propio conocimiento. Y con esto, no solamente amplías tu propio conocimiento, sino que amplías tu propia realidad. Tu realidad, tu persona, tu vida, ¿sale? Todo tiene más control, tiene más función que antes. Y ese es el objetivo de todo esto. Bueno, pues hasta acá vamos a dejar esta parte del método Lippmann. Agradezco mucho voy a guardar la captura de pantalla, ya no lo había yo hecho. Agradezco mucho la participación, las personas que participaron, los que no seguramente pues tendrán alguna otra razón por ahí, no es para criticar, pero les invito a que participemos más en adelante. Por lo mismo, ¿no? Es la misma práctica, ¿no? Si tú practicas esto, poquito a poco te vas a hacer más sencillo. Bueno, y te va a beneficiar, ¿vale? Pues ojalá y les haya interesado esto, lo dejamos hasta acá y ya la próxima clase, ya borro, la próxima clase, pues nos vamos a enfocar a ver el resto de los temas de esto, ya que tenemos hora y media, vamos a ver lo que es la creatividad, vamos a ver lo que es, déjenme regresarme al temario, vamos a ver creatividad, pensamiento lateral, inteligencia, tanto inteligencia en su modo general como emocional y las inteligencias múltiples. Probablemente solamente veamos estos dos en la siguiente clase, ¿sale? Pero pues ya, si se fijan, avanzamos bien rápido, mucho más rápido que en los otros temas, entonces hemos de terminar en el tiempo que nos falta, ¿sale? Porque también traté de sintetizarlo.
Bueno, si no hay nada más que decir, les agradezco mucho, chicos, señoritas, cuídense mucho, nos vemos el próximo jueves nos vemos para continuar con nuestros temas. Que les vaya muy, muy bien. Les dejo su foro al ratito y les aviso de contestar el foro, por favor. ¿Vale? Nos vemos la próxima. Bye, bye. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta Gracias, luego, profe. cuídense. Hasta luego. Bonito día. Hasta Buen luego, día a profe. todos también. Gracias, hasta luego.